Bienvenido al curso PSOC Designer Training. En este video veremos las características del PSOC. ¿Qué es el PSOC? El PSOC es un Programmable System on Chip. Esto significa que es todo un sistema incorporado dentro de un único circuito integrado, donde si observamos, este chip tiene módulos analógicos que permiten procesar la señal y adecuarla al formato digital, módulos digitales que permiten realizar funciones en forma paralela al microcontrolador de forma tal de acelerar la velocidad del sistema y aumentar el paralelismo del mismo, y un microcontrolador ARM del tipo M3, el cual tiene la potencia suficiente como para trabajar con las nuevas tecnologías tales como IoT. En síntesis, el PSOC puede imaginarse como un mecano en el cual nosotros configuramos cada uno de los bloquecitos y lo vamos a entrelazarlos entre sí, generando nuestro propio circuito integrado. ¿Qué ventajas nos proporciona el trabajar con el PSOC? La primera ventaja que nos proporciona es que al tener todos los elementos dentro de un único circuito integrado, nuestra aplicación se reduce prácticamente al PSOC y algunos componentes pasivos externos. Recordemos que entre el PSOC tenemos tanto el microcontrolador como la parte analógica como una FPGA, lo que implica prácticamente todas las opciones que tenemos en un proyecto estándar. Otra gran ventaja es el rápido desarrollo de los prototipos. Dado que nosotros podemos configurar el PSOC de la manera que queremos, podemos modificar el funcionamiento del chip y de esa manera modificar el funcionamiento general de la placa, haciendo mucho más fácil las correcciones o adaptaciones a nuevos dispositivos o a nuevas consideraciones dentro de nuestro diseño. Por otro lado, también permite corregir fácilmente los errores de hardware. Dado que nosotros podemos cambiar qué pin funciona con tal característica, si hubiera un error de hardware podemos acomodar los pines o modificar los dispositivos internos de forma tal de corregir dentro del chip el problema sin tener que modificar la placa en forma externa. Y por último, una gran e importante función del PSOC es que podemos adecuar a cualquier nuevo tipo de sensor o interfaz. Dado que nosotros hacemos nuestra propia FE, no importa el sensor o interfaz que aparezca, siempre podemos adecuarlo generando la estructura correspondiente. Estudiaremos ahora el núcleo del PSOC, que es el microcontrolador que se encuentra incorporado dentro del mismo. Este microcontrolador es un ARM M3 de 80 MHz. A diferencia de los núcleos que vemos en los otros microcontroladores, en el PSOC se permite configurar las distintas características del microcontrolador según las necesidades que tengamos y de esta manera optimizar los recursos del mismo. La primera característica es que aparece el número de interrupciones. Podemos configurar hasta 32 interrupciones definiendo qué dispositivos generan una interrupción y bajo qué evento lo hacen. Por otro lado, el dispositivo tiene hasta 24 canales de DMA. Eso significa que podemos configurar también la cantidad de canales de DMA que necesite nuestra aplicación y de esa manera optimizar los recursos que estamos utilizando. Tiene un filtro digital de 24 bits que se utiliza en el procesamiento analógico de señales y 256K de memoria flash y 32K de memoria RAM estática. Finalmente, tiene 2K de memoria EEPROM. Al igual que las otras características que acabamos de ver, el usuario puede definir si se utiliza o no esa memoria o se la deja disponible para su utilización en la FPGA. Veremos ahora los módulos digitales. Dentro de los módulos digitales del PSOC tenemos 4 módulos que son configurables como timer, contador o PWM. El usuario define gráficamente cuál es la función que quiere, la cantidad de bits y los pines a los cuales saldrán o ingresarán las señales para cada uno de estos dispositivos. Luego tenemos un módulo I²C de alta velocidad que se utiliza para conectarse con otros periféricos y de esta manera tener un rápido acceso a diferentes tipos de elementos como un display, una memoria o cualquier dispositivo que soporte este protocolo. Finalmente tenemos un módulo USB 2.0 de 12 megabits por segundo. Este módulo USB es para el usuario. Cypress proporciona todos los elementos necesarios para que la PC se pueda conectar con este puerto USB, incluyendo los drivers y la identificación de la misma.
Y por último tenemos un puerto CAM 2.0 con un buffer para 12 receptores y 8 transmisores. El puerto CAM se utiliza generalmente en dispositivos como los automóviles, pero en la actualidad también se está ampliando su uso a placas o circuitos de otro tipo, tales como sistemas de control, etc. Dentro de los módulos digitales se encuentra la FPGA con sus respectivas funciones. Tenemos 24 bloques de FPGA para implementar contadores y timers tanto de 8 como 16, 24 o 32 bits, además de funciones de PWM. Módulos de comunicación como el I²C, la USAR, SPI y ²S, que es la norma que se utiliza para transmisión digital de audio, y LIN. ¿Qué significa esto? El PSOC lo que hace es que tenemos el núcleo, que es un microcontrolador ARM3, y los periféricos a su alrededor lo define uno. De esta manera optimizamos el rendimiento del sistema. Cuando uno compra un microcontrolador estándar, los periféricos que tiene vienen predefinidos por defecto, o sea, tendrá tantas USAR, tantas SPI, tantas I²S. En este caso nosotros decimos si necesito tener una USAR, dos USAR, tres USAR, un SPI, un I²S, un I²C. Es decir, que nosotros definimos el entorno de periféricos que tiene nuestro núcleo, y eso nos da una gran potencia y versatilidad. Tiene además un generador de CRC que se utiliza en comunicaciones para determinar los errores en las transmisiones y las recepciones. Estudiaremos ahora los módulos analógicos del PSOC. Vemos que este tiene un conversor analógico digital delta sigma que se puede configurar de 8 a 20 bits. Esta es una resolución muy alta, pero la desventaja que tiene este conversor es que tiene una velocidad de conversión bastante lenta con respecto a los conversores del tipo SAR. Sin embargo, PSOC nos simplifica este problema porque además incluye dos conversores del tipo SAR de 12 bits. De esta manera, si uno tiene una señal que necesita alta resolución, pero la velocidad no es muy alta, puede utilizar el conversor delta sigma, y si tiene una señal que es muy rápida, puede utilizar los conversores SAR. Al igual que todas las otras funciones del PSOC, uno determina cuántos conversores ponen dentro del sistema y cuántos recursos utiliza para los mismos. O sea, podemos utilizar un diseño con un único conversor delta sigma, o bien un diseño con un único conversor SAR, o los tres conversores simultáneamente. Además tenemos 4 conversores de digital analógico de 8 bits. Estos conversores se utilizan para generar formas de onda y señales para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, podemos generar una onda senoidal, una señal de audio de baja resolución o cualquier otro tipo de señal que necesitemos en nuestro sistema. Además, se incluyen 4 amplificadores operacionales. Este punto es extremadamente importante porque estos amplificadores operacionales son los que se utilizan para procesar la señal de entrada y adecuar las señales de los sensores a la parte digital del sistema. De esta manera nos ahorramos el AF externo, es decir, poner estos amplificadores operacionales afuera utilizando circuitos integrados discretos, y simplificamos nuestro diseño y obtenemos una gran optimización del mismo. Como vimos anteriormente, el PSOC dispone de diferentes módulos analógicos para realizar una gran cantidad de funciones. Este dispone de 4 bloques analógicos que nos permiten implementar las siguientes funciones. Amplificadores de ganancia programables o PGA. Estos amplificadores toman la señal de entrada y, como dice su nombre, la amplifican en valores discretos, por ejemplo 1 vez, 2 veces, 4 veces, etc. Y de esta manera una señal muy pequeña que no podría ser medida por los conversores AD se convierte a un nivel de tensión que pueda ser procesada por los mismos. Tenemos amplificadores de transimpedancia. La función de estos amplificadores, TIA, es convertir una señal de corriente a tensión, y de esta manera estos pueden ser procesados nuevamente por los conversores AD para obtener el valor correspondiente. Una aplicación muy importante de los amplificadores de transimpedancia es en el área industrial los lazos de 4 a 20 mA. Tenemos mezcladores. Los mezcladores se utilizan cuando tenemos 2 o más señales que necesitamos mezclar y cuya resultante necesitamos enviar a nuestro conversor AD para su procesamiento. Estos mezcladores se utilizan cuando hay diferentes tipos de batido de señales o en circuitos donde se necesita, más que la señal de un sensor determinado, la suma de varios de ellos.
Finalmente, entre los módulos analógicos tenemos una referencia de tensión interna de 1.024 V con una resolución del 0,1%. Esta referencia se utiliza cuando necesitamos realizar mediciones y asegurarnos que los valores leídos sean correctos y no se produzcan derivas, ya sea por temperatura, por fuente de variación en la fuente de alimentación o cualquier otra circunstancia que haga que la lectura no sea exacta. Por último, tenemos un módulo CapSense, que es un sensor touch capacitivo que permite manejar hasta 64 sensores dentro de este sistema. Como hemos visto, el PSOP tiene una gran cantidad de módulos analógicos y mucha potencia en esta área, lo que nos permite realizar casi cualquier tipo de AFE sin grandes complicaciones. Analizaremos ahora los puertos del PSOC. El PSOC, dependiendo de cuál sea el integrador que compremos, tiene de 46 a 72 pines de entrada y salida. De esto, 8 pines pueden ser de alta corriente, o sea de 25 mA. Obviamente el usuario puede configurar qué pines son de alta corriente y cuáles no, lo cual vuelve a ser una gran ventaja frente a los microcontroladores comunes, donde los pines de alta corriente están predefinidos y no se pueden modificar. Tiene una tensión de disparo y de salida programable. Esto significa que el sistema se adapta a la tensión de alimentación de los pines. Por ejemplo, si yo a los pines lo alimento con 1,8 voltios, se adaptará a los niveles lógicos correspondientes a ese nivel de tensión. Y además permite rutear cualquier elemento, ya sea analógico o digital, a cualquier pin. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una USAR, la salida de la USAR la puedo conectar a cualquier pin de mi integrado y usarlo a ese como salida. Esto es básicamente como si fuera una navaja suiza. Estamos diseñando prácticamente nuestro propio integrado y definiendo las funciones de cada uno de los pines de los puertos. Por otro lado, el PSOC en los puertos también tiene algunas características importantes que tenemos que considerar. El puerto puede manejar cualquier display plano LCD 46 por 16 segmentos. Eso significa que si yo tengo un display plano, puedo asignar cualquier pin para que maneje ya sea un back panel o un front panel de dicho display. Además, todos los pines soportan el CapSense, es decir que cualquier pin se puede utilizar como entrada touch para nuestro sistema. La alimentación del integrado es de 1,2 a 5,5 voltios y tiene la ventaja de que puede ser alimentado con hasta 4 fuentes diferentes. Acá es donde aparece el concepto de cuadrante. Cada lado del integrado se considera un cuadrante, entonces yo puedo alimentar un lado del cuadrado con 5 voltios, el otro lado del cuadrado con 2,2 voltios, un tercero con 1,8 y el cuarto con 3,3 voltios. Automáticamente los pines de ese cuadrante se adaptarán a ese nivel de tensión. De esa manera mi integrado puede manejar dispositivos o periféricos con diferentes niveles de tensión sin necesitar utilizar trasladadores de nivel, que es lo que se utiliza en los circuitos integrados o microcontroladores comunes. Esto nos ahorra componentes y hace cada vez más simple la utilización del PSOC en un proyecto. El PSOC también presenta una gran versatilidad en cuanto al reloj. Primariamente tenemos un oscilador interno que puede variar de 3 a 74 MHz con una alta precisión del 1% en los 3 MHz. Esto nos permite generar cualquier frecuencia de reloj internamente sin necesidad de cristales externos o de cualquier otro dispositivo. Si queremos utilizar un oscilador externo, podemos poner un cristal de 4 a 25 MHz. Los osciladores externos se utilizan únicamente cuando se necesita una alta precisión del reloj, porque en nuestra aplicación tengamos que generar señales con mucha precisión hacia los dispositivos externos. También podemos hacer una generación interna de reloj con un PLL hasta 80 MHz dentro del dispositivo. La diferencia del PLL con respecto al otro oscilador interno es que tiene menor precisión que el oscilador de 3 a 74 MHz. Por otro lado, tenemos un oscilador interno de bajo consumo de 1, 33 y 100 kHz. Estos osciladores internos se utilizan para aplicaciones de baja frecuencia, como por ejemplo un reloj de tiempo real, donde llevamos la fecha y hora del día en nuestro sistema. Por último, tenemos 12 divisores de reloj que podemos rutear a cualquier pin. ¿Qué significa esto? El oscilador de reloj que nosotros definamos, ya sea interno o externo, puede ser dividido con cualquier valor y sacado por un pin para alimentar otro dispositivo. En realidad podemos obtener 12 valores diferentes de reloj y sacarlo por 12 diferentes pines. Como vemos, de nuevo el PSOC tiene una gran versatilidad y una gran potencia para realizar casi cualquier
proyecto. De todos los puntos que hemos visto en nuestro video, llegamos a las siguientes conclusiones. El PSOC integra todas las funciones en un único chip. ¿Qué significa esto? Hemos visto que dentro del PSOC se integra tanto la parte analógica como digital, e inclusive tenemos la capacidad de generar circuitos de tipo digitales como compuertas para hacerlo procesar en forma paralela al microcontrolador, aumentando aún más las prestaciones y la velocidad del sistema. Obviamente permite la adquisición, procesamiento y control de señales con una alta precisión. ¿Por qué? Dado que las señales pueden ser amplificadas, convertidas, muestreadas dentro del mismo microcontrolador que posee los módulos analógicos, nos permite, sin tener que utilizar integrados externos como amplificadores operacionales, realizar todo el procesamiento de la señal directamente desde el sensor. Esto disminuye el costo de los componentes, la cantidad de elementos internos y simplifica el diseño tanto de nuestra placa como de nuestro proyecto. Tienen un gran ancho de banda. Hemos visto que tiene una velocidad de procesamiento de hasta 80 MHz, lo que nos permite trabajar con prácticamente todas las señales que generan los sensores estándar. Tiene un oscilador interno de bajo consumo de 1.33 kHz. Este oscilador interno se puede utilizar para trabajar con señales como un RTC, manteniendo la fecha y hora del sistema, mientras el microcontrolador se encuentra en estado de wake con prácticamente un consumo nulo. Y los módulos analógicos pueden trabajar con señales desde el orden termocouple, es decir, señales muy lentas, hasta ultrasónicas, lo que cubre prácticamente todo el rango de señales utilizadas normalmente. Toda esta cantidad de características nos da un dispositivo con una gran potencia que nos permite realizar de forma simple, fácil y sencilla casi cualquier proyecto que tengamos que implementar.